Buen día tengan, hermanos. La enseñanza de hoy dice: el apóstol Pedro advierte a la iglesia, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores. ¿Doctores en qué, hermanos? En la doctrina. Dice que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el camino de la verdad? El camino de la verdad es el Evangelio. Segunda de Pedro 2:1-3. En base a este testimonio, hermanos, aquellos que están escuchando estas enseñanzas podrán haber escuchado que siempre decimos errores que cometen la Iglesia Católica, los testigos de Jehová, los mormones, todos ellos. No es por criticar a cada una de esas iglesias o congregaciones, simplemente es para aquellos que verdaderamente quieren creer a Dios como Él lo pide, puedan ver y saber cuáles son esos errores que se cometen y que llevan muchos a perdición, como lo dice San Pedro, para que puedan identificar a aquellos falsos doctores, aquellos falsos cristos que solamente tienen palabras de hombres y no palabras verdaderas del Evangelio del Señor. Como lo que vamos a explicar el día de hoy acerca de lo que algunos llaman misa. Y esto sucede en la Iglesia Católica. La misa, Eucaristía, dicen que Jesucristo instituyó la Sagrada Eucaristía, comúnmente llamada misa, para ofrecerse en sacrificio a Dios su Padre y para servir de alimento a nuestras almas. Jesucristo se ofrece en sacrificio a Dios su Padre en la Santa Misa, y dicen que la misa es un verdadero sacrificio. Sacrificio es la muerte de Jesucristo para ofrendarse a Dios su Padre. Según Santo Tomás, un falso doctor católico, afirmó que efectivamente el Hijo de Dios muere en el sacrificio del altar, no cruentamente, pero sí místicamente. Se entiende que no sangrientamente, pero sí espiritualmente. Esto lo dicen en su Doctrina Cristiana, página 223, capítulo 477. ¿Quién fue Tomás de Aquino, que afirmó que efectivamente el Hijo de Dios muere en el sacrificio del altar, y no cruentamente, pero sí místicamente? Tomás fue nombrado doctor en doctrina de la Iglesia Católica y nació en 1225 y murió en 1274. Se le llamó doctor angélico. Nació 1192 años después de la resurrección de Cristo
después de que Jesús ordenara a sus apóstoles predicar el evangelio que él les había enseñado. Nació Tomás de Aquino y a su tiempo afirmó que efectivamente el Hijo de Dios muere en el sacrificio del altar, no sangrientamente, pero sí espiritualmente. Y así la Iglesia Católica adoptó esta herejía como dogma de fe. A más de 1192 años después de que San Pablo, verdadero doctor de los gentiles de Cristo, manifestara a la Iglesia, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas al vivir a Dios vive. Romanos 6, 9, 10. Esta es la verdad, un verdadero dogma de la fe en Cristo. El mismo Jesús en espíritu le dijo a San Juan en visión: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, 17 y 18. La doctrina católica dice que en cada misa sacrifican a Jesús y le dan muerte mística, se entiende espiritual, y dicen efectivamente el Hijo de Dios muere en el sacrificio del altar. El Hijo de Dios es un espíritu en santidad que en la tierra habitó un cuerpo carnal. Desde que el clero inventó la misa, ¿cuántas veces le han dado muerte al Hijo de Dios? En más de 1500 años, dicen, todos los sacerdotes pueden celebrar una misa cada día. O sea, se entiende que pueden matar al Hijo de Dios una vez por día. Esto de ordinario. 2 en los días de precepto. 3 en el día de Navidad o en el día de difuntos. Esto está instituido en su Doctrina Cristiana, página 226, capítulo 482. En ocasiones extraordinarias, al celebrarse un matrimonio, al morir una persona, al inaugurar un edificio, un negocio, etcétera, etcétera. En los más de 1500 años de esta práctica, son millones de veces las que los sacerdotes católicos han dado muerte al Hijo de Dios según ellos lo creen, en tantas misas que han realizado. Entonces, pues es claro que esta doctrina es confusa y contradictoria, e idolatra y supersticiosa, y dicen efectivamente el Hijo de Dios muere en el sacrificio del altar. Esto fue lo que afirmó Tomás de Aquino, y uno de nombre Bossuet dice: pues Cristo ya no muere después de haber resucitado, como lo enseña Pablo. Doctrina Cristiana, página 223, capítulo 477. ¿Cuál es el dogma? ¿Qué muere o qué no muere? La doctrina de Jesucristo es la palabra de su Padre. Nos dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere,
La muerte no se enseñoreará más de él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Romanos 6, 9, 10. Él ofrendó su cuerpo una sola vez. San Pablo nos dice, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, como son los sacerdotes católicos. San Pablo dice, pero refiriéndose a Cristo, habiéndose ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, del 11 al 12 y 14 y 18. Sin embargo, hermanos, los sacerdotes católicos, según ellos, en la misa se ofrenda a Dios el sacrificio del cuerpo de Cristo para que los perdone, y dicen, la Iglesia ofrece el santo sacrificio de la misa para obtener el perdón de los pecados. Lo dicen en su Doctrina Cristiana, página 227, capítulo 485. Entonces es claro que es un error y es confuso, y por eso se convierten en aquellos lobos rapaces, falsos doctores, falsos cristos, que arrastran muchos a perdición. Y no lo digo yo, lo dice la misma Escritura. Dicen, la Eucaristía o misa es un sacramento instituido por Jesucristo. Jesucristo instituyó este sacramento en la última cena. Lo dicen en su Doctrina Cristiana, página 217, capítulo 464. Es una mentira, hermanos. Es una mentira, la cual queda descubierta con la misma Escritura. Jesucristo no instituyó la misa en la última Pascua. La tomó el Señor con sus apóstoles en conmemoración de la Pascua, tomada por el pueblo de Israel antes de ser sacado de Egipto por Jehová en el primer mes del año de Abib, el calendario de Abib es parte del mes de marzo en el calendario actual. La Pascua consistió en sacrificar un cordero sin defecto, macho de 1 año, de las ovejas o de las cabras, y sacrificarlo el día 14 del primer mes entre las 2 tardes, y por la noche comer la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. La sangre la pusieron en los dinteles de las puertas y en los 2 postes de la casa donde comieran el cordero, para que cuando el Señor Jehová pasara destruyendo a los primogénitos de Egipto, al ver la sangre pasaría sin destruir.
el Señor les ordenó, y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esto es lo que dice en Éxodo 12, 7 al 14. Esta Pascua fue la que Jesús comió con sus discípulos. San Marcos, apóstol de Jesús, nos dice: y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua al Cordero, sus discípulos le dicen: ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y enviados de sus discípulos, y les dice: id a la ciudad, y os encontrará un hombre que llevará un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado. Aderezad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad, y hallaron como él les había dicho, y aderezaron la Pascua, el Cordero. Y llegando la tarde, fue con los 12, y como se sentaron a la mesa y comiesen, y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan, y bendiciendo, partió y les dio, y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio, y bebieron de él todos. Y les dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Marcos 14, 12 al 24. El apóstol Lucas nos dice: y como fue hora, sentóse a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, y habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 14, 20. El apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. O sea, recordándolo a él. Asimismo, tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo:
esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, que si nos examináramos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntéis a comer, espérense unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no juntéis para juicio. 1 Corintios 11, 18, 34. Los testimonios que hemos transcribido de la palabra de Jehová hablan claro que lo que Jesús hizo fue comer la Pascua él y sus discípulos, y así cumplir con el mandamiento de su Padre de celebrar la Pascua que el pueblo de Israel había comido antes de su salida de Egipto. Por mandamiento de Jehová su Dios, el Señor Jehová, después de que su pueblo había comido el cordero pascual, como su Dios se los había mandado, el Señor Jehová les dijo: y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo 12:14. Jesucristo cumplió por última vez con el mandamiento de su Padre y Dios de comer la Pascua. Lo que hizo además fue que, tomando el pan y habiendo dado gracias a su Padre, lo partió y dijo a sus apóstoles: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí, que es para recordarlo a él. Asimismo, tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que bebieres en memoria de mí, que significa recordándolo a él. Porque todas las veces que comieres este pan o bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que venga. 1 Corintios 11, 23, 26. Esto es todo lo que dijo e hizo Jesús al comer la última Pascua. La celebró en un aposento que no era de su propiedad. Fue un acto sencillo, una obra y palabras, pero eso sí,
muy significativo en lo espiritual. Al comer el pan, dando gracias al Señor Jehová y recordando a Cristo, haciendo memoria de Él, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, esto espiritualmente. Asimismo, el vino en la sangre de Cristo. Esto que hizo Cristo lo hace su iglesia, con excepción del Cordero Pascual. Tomamos el pan, bebemos el vino en memoria de Jesucristo, Jehová Hijo, y en el nombre de Jehová. El pan ha de ser sin leudar, y así anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Así la celebra la iglesia así la celebraba la iglesia de los Corintios. Esto que Jesucristo hizo y ordenó hacer no tiene semejanza con la misa católica. Lo primero lo ordenó Jehová, y los apóstoles solo se ocupaban de que la celebración se hiciera en orden y con decencia. 1 Corintios 11, 20, 22, 27, 34. Es así que la misa católica es un acto sofisticado. Solo los sacerdotes que autoriza el Papa u obispo pueden oficiar. Se le da muerte a Jesús en sacrificio a Dios, y los objetos indispensables que un sacerdote necesita para celebrar una misa son un altar con su ara o piedra consagrada, 3 manteles, un crucifijo, 2 velas de cera encendidas, un misal, el cáliz y sus accesorios y los ornamentos sacerdotales. El altar mayor de la iglesia es el único consagrado. Los demás altares contienen solamente el ara o piedra sagrada metida en la mesa del altar. El ara, así como el altar consagrado, deben contener reliquias de santos. Los manteles deben de ser de lino o cáñamo, y por lo menos uno de ellos debe cubrir no solo el ara, sino todo el altar. Los accesorios del cáliz son la patena, la palia, el velo o paño, el cáliz y la bolsa de corporales, el corporal, el purificador que va con el cáliz. Se llaman lienzos sagrados. Deben de ser de lino o cáñamo y estar bendecidos. El cáliz y la patena deben estar consagrados. Los ornamentos sacerdotales comprenden el ámito, el cordón o cíngulo, el alba, la casulla con la estola y el manipulo. Estas 3 últimas vestiduras, así como el paño del cáliz y la bolsa de los corporales, deben de ser del color que exige el oficio del día. Los colores litúrgicos son los siguientes: blanco, rojo, verde, morado, negro y un rosado. El tejido de oro puede sustituir el blanco, el rojo y el verde. Todo esto lo dicen, hermanos, en su Doctrina Cristiana, página 226, capítulo 483. Desde luego que queda claro que todo esto es una invención de hombres, son doctrinas y mandamientos de hombres
todo esto no es obra de Dios. No fue Dios quien lo ordenó ni quien lo instituyó. Por lo tanto, mienten al afirmar que Jesucristo instituyó la Sagrada Eucaristía o Misa. Lo que hizo Jesucristo como israelita, que era nacido como hombre de la tribu de Judá e hijo de Abraham, fue cumplir con sus apóstoles israelitas también con el mandamiento del Señor Jehová su Padre y Dios de conmemorar la Pascua, la cual verdaderamente era comer el Cordero Pascual con sus apóstoles, la última conmemoración que Jesucristo hizo en la tierra. Es por esto que se le dice la última Pascua. San Marcos capítulo 14. San Lucas nos dice: y vino el día de los ázimos, el cual es el pan sin levadura, en el cual era necesario matar la Pascua, que era el cordero de un año sin defecto, para comerlo con panes sin levadura y hierbas amargas y la carne asada. Éxodo 12, 3 al 11. Y como fue la hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, y habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. El mismo vaso con el que habían tomado en la cena, nada especial, del mismo vino, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacen esto en memoria de mí. Así también el vaso, después de haber cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. San Lucas 22, 7, 20. Jesús les dio a sus discípulos del vino que habían tomado al cenar, y en el vaso usado por ellos del mismo pan, nada especial, ni usaron vestiduras especiales, ni adornos, ni altares. Fue un acto sencillo, sin presunción. ¿Así ofician la misa los sacerdotes católicos? Pues no, es muy diferente. Es un acto diferente y extraño a lo dicho y hecho por Jesucristo. Fue una cena en que comieron el cordero, la Pascua. Lo especial fue que Jesús declaró que el vino era su sangre y el pan su cuerpo, y que al celebrar nosotros el mismo acto, su muerte anunciábamos hasta que Él venga. Esto hicieron nuestros hermanos desde el principio de la Iglesia, el verdadero pueblo de Israel. Y esto hacemos nosotros ahora en el Señor Jehová, que ha hecho renacer a su Iglesia. Miente la doctrina católica al decir que Jesucristo instituyó la Sagrada Eucaristía o misa para ofrecerse en sacrificio a su Padre y para servir de alimento a nuestras almas. Jesucristo se ofrece en sacrificio
a Dios su Padre en la Santa Misa. Lo dicen en su Doctrina Cristiana, página 221, capítulo 474. En la cena del Cordero Pascual, Jesús nada dijo de que Él se iba a ofrecer en sacrificio a su Padre en la misa, de que los sacerdotes católicos le iban a dar muerte mística. Todo lo dicho por la doctrina católica respecto a la misa son invención de los doctores católicos que han introducido herejías de perdición, como lo dice en la segunda de Pedro, capítulo 2, 1 al 3. San Pablo nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo. Hechos 9, 24, 25. Entonces, todo esto que dicen los católicos está en oposición a lo dicho por San Pablo, y enseña que Jesucristo se ofrece en sacrificio de Dios su Padre en la Santa Misa. Son miles de misas diarias que se hacen en todas las iglesias católicas, que los sacerdotes católicos celebran todos los días en todo el mundo, y cada vez Jesús se ofrece en sacrificio a Jehová su Padre, según lo afirman ellos. Estas enseñanzas católicas son absurdas y están en disensión con la doctrina verdadera de Cristo Jesús. Y todo aquello que es contrario a nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo, y los mandamientos de Dios Padre, son cosas diabólicas. Es todo aquello que se opone a Dios. Y dicen, el Concilio de Trento condena las blasfemias de la herejía contra el sacrificio del altar con esta solemne declaración: si alguno dijere que en la misa no se ofrece a Dios un verdadero sacrificio, que esta oblación consiste solemnemente en que Jesucristo se nos da como alimento, sea anatema. Lo dicen en su Doctrina Cristiana, página 223, capítulo 476. Así manifiestan su odio a los que se oponen a sus herejías, olvidando o menospreciando los mandamientos de Jehová. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, no pequéis a nadie mal, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, y haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Romanos 12, 24, 21.
no matarás. Éxodo 20:13. Y es así que el clero católico hacen caso omiso de los mandamientos de Jehová y viven en venganzas, homicidios, maldiciendo a sus enemigos, al grado de hacer guerras contra ellos o matarlos de manera más cruel, quemándolos vivos en una hoguera por orden de la Santa Inquisición Católica, porque no aceptaban sus herejías, y reparten anatemas a todos los que, apegados a la verdad y justicia, les mostramos sus errores. Si conocieran verdaderamente la doctrina de Jehová, se abstuviesen de maldecir al justo, porque la maldición no se cumplirá. Está escrito: la maldición sin causa nunca vendrá. Proverbios 26:2. Y es así como han ido cambiando todas las cosas para atraer más personas entre sí. Es como lo que llaman, hermanos, cuando le llaman ellos la Semana Santa. Que ahora comen mariscos, comen pescado, comen carne blanca. ¿De dónde sacaron eso? Es cuando más muertes hay, porque todos se embriagan, como lo mismo sucede en las otras fiestas de ellos, como la Navidad. Es cuando más muertes hay. Entonces, pues todo es un error, y lo aclaro y lo vuelvo a decir. Esto que nosotros decimos es conforme a la misma Escritura, a ese libro, el cual le llaman Biblia, que para nosotros ese nombre no es verdadero, del pueblo de Israel. Ahí siempre, en el libro ese, nunca se menciona como Biblia, son las Sagradas Escrituras. Ahí mismo, con ese libro, es con el que ellos se pasean en la mano, pero lo que enseñan está escrito en sus libros, los cuales son los que tienen mandamientos y doctrinas de hombre, como ese libro en el que se ponen todos sus mandamientos, llamado doctrina cristiana, y no verdaderamente de la Escritura. Y esto es para que aquellos que nos escuchan verdaderamente conozcan y comprendan la verdadera doctrina de Jehová. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. Dios los bendiga y los cuida. Protéjanse mucho ante todas estas adversidades que están pasando en el mundo. Todo lo que sucede es voluntad de Dios. Todo así está escrito, todo así está definido. Hay que tener fe en Él. Dios los bendiga y los cuide.